Bueno, este video sí que te va a trastornar la cabeza. Y sí, porque vamos a hablar de un tema que por lo menos no sé si estará descubierto, pero te puedo asegurar que por el resto de tu vida, así como te vas a acordar viéndome tomar mate, me gusta, te vas a acordar del tema que tratamos hoy. Y entonces, si es tan importante, pero digo la pregunta, ¿será tan importante? Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hablar de las espiroquetas pálidas, de descubrir el contenido de la piedra filosofal? Más importante todavía. Como siempre, tú sabes que tengo mi ayuda de memoria porque no soy tan inteligente como muchos me adjudican. Soy bastante bruto, bastante elemental. Nada más que lo reconozco antes que otros. Entonces, mirá el tema que traigo hoy. Tiempos modernos. Habría que empezar a averiguar si en el futuro se podrá vivir sin trabajar. ¿Qué va a contar? ¿Cómo? La ciencia y las tecnologías que nos han invadido silenciosamente, porque nadie anuncia la nueva aparición de una tecnología que te resuelve un problema. Hace rato, sí, ya hace rato, que nos están mandando un mensaje respecto de que en el futuro no va a ser necesario trabajar. ¿Te imaginas? Los vagos van a estar de fiesta. ¿Y cómo van a vivir? No, bueno, eso lo vamos a dejar para la conclusión del video. ¿Cómo vamos a vivir? Ya vive la mitad del mundo sin trabajar en este momento. Pero vamos a averiguar por qué en el futuro ya no va a ser necesario trabajar. Y claro, ahí viene, o ahí aparece, mejor dicho, el contenido fundamental de lo que vamos a tratar en este video, que es la ciencia y las tecnologías. Y claro, eso de manera silenciosa, porque no hay cada vez que aparece algo resuelto mediante un aparato, una máquina o un dispositivo del orden que sea, no lo anuncia, de repente aparece y empieza a funcionar de inmediato, lo adaptamos enseguida, es como si apareciera la riqueza. Acostumbrarse a ser rico enseguida uno aprende. Lo que no aprende, por más que pase el tiempo y transcurran acumular experiencias, es resolver el problema de la pobreza. Pero si sacáramos la lotería o si nos viniera con la providencia con un presente de que nos hacen millonarios o ricos o medianamente ricos, por una herencia, nos acostumbramos al otro día. Ya al otro día cambiamos de vida. Cambiamos de vida, cambiamos el lugar donde vivimos, cambiamos de vestir, de comer, cambiamos. O sea, se acostumbra uno enormemente rápido, aunque no tenga ninguna experiencia previa. Pero del tema que vamos a hablar hoy es otro. Y entonces te voy a recordar que retrocedamos, no avancemos, retrocedamos en la historia un poquito. 100 años atrás. O sea, estamos en 2023, 1923. 100 años atrás. Y posiblemente el 90%, ya viene, el 90%, o tal vez más, creo que me quedo corto con el 90%, de los instrumentos, de las máquinas, de los tecnológicamente hablando, todo lo que ha aparecido no existía.
Pero eso no es que no existía ni ahora está en la tecnología por todos los rincones del planeta. Y lo más importante es que ¿cuántos puestos de trabajo han reemplazado? ¿Te has puesto a pensar? Yo me acuerdo de mi experiencia, 60 años atrás, 70 años atrás, veía, se levantaba uno a la mañana y veía las humaderas, humaderas o humaredas, pero decíamos nosotros las humaderas, de humo, no está mal dicho tampoco, de las fábricas que oscurecían el cielo de todas las ciudades importantes. Y detrás de eso, miles de obreros, mujeres y hombres desplazándose al trabajo, a la fábrica. Eso ya no existe más. Yo, por ejemplo, cuando llego a Buenos Aires en 1944, voy a vivir en Villa Urquiza, cerca de una fábrica norteamericana de de Rockefeller, creo que era Rockefeller o de la corporación, que se llama Grafa. Y trabajaban ahí 3.500 obreros, 3 turnos trabajaban. Hacían brim sanforizado y, en fin, todo industria textil. 3.000 obreros, 3 turnos trabajaban. Ahí trabajaban mis tíos, mis tías y mis tíos. Eso ya no existe. Pero no existe en Argentina y no existe en ninguna parte del mundo. No sé, en China existe, pero yo veo las fábricas que hay en China y veo 2 o 3 tipos y una cantidad de aparatos que parecen jirafas que bajan hasta ajustan los tornillos más ínfimos. O sea, todo eso que sí te deslumbra, pero esos son puestos de trabajo que desaparecieron para siempre. Entonces, cuando uno empieza a analizar eso, hablas por teléfono a una empresa ya un poquito importante y no te contesta una secretaria que te pasa a consultar con un empleado o un especialista. Te hacen 10, 20, hasta 30 preguntas, una computadora que te la va pasando a otra. O sea, uno va a seguir inmediatamente. ¿Cuánta gente trabajaba antes cumpliendo esa función? ¿Y era más eficiente antes que ahora? Y no sé. Yo creo que era más eficiente antes porque te podías poner a conversar con la telefonista o te podías conversar con el... Ahora no tenés alternativa. Una máquina fría te dice, lo único que te puede decir la máquina, no lo entiendo, repítamelo. Lo voy a pasar con... O sea, no hay diálogo. Pero no hay trabajo tampoco. Son miles en el mundo de puestos de trabajo, de secretarias, de oficinas, de gente... No te digo de la contabilidad. ¿Cuánto para hacer cuentas? Yo no sé si habrás estado en algún estudio de contabilidad alguna vez en tu vida, de aquello de antes. Eran pilas de papeles, gente hormigueros de empleados y empleadas, con maquinitas ahí que hacían números y que tiraban y que la calculadora, y prestaba la calculadora, una armatoste así que había que andar cargándolo. O los teléfonos. Había que levantar el teléfono y esperar que te atendiera un operador y decir, fulano, hombre, tanto. Pero además, me estoy olvidando de algo, de los empleados que había, no te digo, por ejemplo, en un estudio de arquitectura o de cálculos de una empresa que hacía construcciones como puentes o como carreteras o como edificios. Y yo conocí algunas oficinas o algunos estudios que eran 200 personas trabajando, haciendo cálculos a mano, con el lápiz.
calculando las reglas, dos tipos de reglas raras que había, y abacos, o qué sé yo qué eran, para hacer cálculos. Y para hacer un cálculo de resistencia, eran más o menos. O sea, no había un cálculo de resistencia del potencial de los aceros o de los cementos o de la resistencia del suelo, o, en fin, todas esas cosas que uno ignora. Era más o menos a ojo de buen cubero, y sí había cálculos porque hay edificios que no se han caído, pero no se han caído porque los cálculos estaban exactos. La gente había ido adquiriendo experiencia. Hace 70, 80 años había un terremoto y se caía la mitad de una ciudad. Hoy hay un terremoto cada día, como en Japón, que tiembla todo y no pasa nada. Los edificios se mueven así como si fueran una bandera, y yo no he estado en Japón, pero ahí está alguien que se pegó un susto terrible hace un par de años, que estaba en Japón, y que fue a Japón y que de repente aparecieron que se le movía el edificio así, desesperado, y no pasa nada. O sea, los cálculos que hay hoy sobre ingeniería, pero ¿cuántas fuentes de trabajo reemplazaron las computadoras? ¿Cuánto labor, cuánto trabajo en todo? Te estoy hablando de la oficina. Vayamos al campo. El campo, antes se araba. Yo conocí cuando se araban los campos que eran interminables, decía, y vamos a tardar para arar esta 100 hectáreas 2 meses arando con un arado de mancera que le llamaban, un caballo o dos y una reja. Después aparecieron los arados, después aparecieron las sembradoras, después aparecieron las rastras, y hoy viene un tren. Hoy, tecnológicamente hablando, componen el laboreo en el agro, en el campo, un tren que va un tractor gigante adelante y una sucesión de aparatos tecnológicamente preparados que van arando la tierra, procesándola, van abonándola, van abriendo los surcos, se van sembrando y van tapando la semilla. O sea, una sola pasada que te siembran un campo en un día. Eso antes era trabajo de 3, 4 meses. Y de 200 personas que trabajaban. Entonces, te estoy hablando de lo que era y de lo que es. Y no te digo en todo lo que sea, me imagino en los laboratorios de ciencia, donde estudiaban los cálculos de las drogas para adquirir determinados. En fin, todo lo que te puedas imaginar que ha metido la cuchara, la ciencia o la tecnología, además una cosa que esto es otra cosa, la precisión. O sea, una máquina no se equivoca, una te la da de medio kilo, otra de 3/4, o de una milésima no sé cuánto y la otra de 2. No, todo es perfecto, sale todo perfecto. Pero uno dice, bueno, pero hay miles entonces de trabajos que han desaparecido. Miles. Ahora bien, o sea, seguimos porque vamos viendo de que un invasor silencioso, a partir del conocimiento, o sea, yo me acuerdo que yo leí un libro que se llamó, no La Tercera Hora, sino después, otro, El Shock del Futuro, que hablaba hace 40 años más o menos de Alvin Toffler, hablaba del shock del futuro y parecía que era una novela de ciencia ficción. Y hoy se quedó atrás de 50 años, con todo lo que se ha inventado. Entonces, todo ese advenimiento de tanta perfección en todo, de tanto avance sobre el conocimiento y sobre la consecución de resolver problemas, porque todo esto, científicamente hablando, ha sido para ir resolviendo problemas. Ha sido problemas
todo. Y hay tecnología que se usa en la minería, y hay tecnología que se usa para el espacio. O sea, todo está lleno de ciencias y tecnologías que ha reemplazado al que trabajaba. De seguir así, es de suponer que dentro de 100 años más vamos a estar en el dulce ardiente, no va a haber un trabajo ni para barrer. Vas a comprar un aparato y le apretas 3 botones y te barre la casa, o te tiende la cama, o ya hay. Y entonces toda esa cosa, todo ese avance extraordinario, perfecto, porque son chambonadas, son cosas que... no, nada. Por ejemplo, todavía se utiliza mano de obra en los talleres de construcción de ropa, pero en nuestros países nos dan eso para que nos entretengamos. Ya hay, científicamente ya probado, emporios donde fabrican ropa los robots, no los humanos. Y está tan bien programado que hacen la tarea mejor. Entonces todos esos avances y muchos más que nosotros ni siquiera tenemos idea, que no conocemos, que debe haber porque en todos los rincones del mundo que se mueve está la ciencia operando. Si uno va a un pueblo nomás y ve cómo se mueve esa gente del pueblo y lo compara con las ciudades, ya ahí uno se da cuenta de el enorme cambio y la distinta vida del que vive en un pueblo, a pesar de que ya la ciencia ha llegado, se ha metido en la cocina, se ha metido en las chacras, se ha metido en los ranchos, se ha metido en el teléfono. O sea, con la electricidad y el avance de la ciencia, estamos hablando de 150 años atrás, que andábamos con el garrote todavía. No te digo en armamentos, que hay armamentos científicamente de avanzada que ni siquiera tenemos idea el poder de destrucción que tiene. Y entonces todo ese momento de avances en todos los órdenes, en el cuidado humano, en el estudio del organismo, en ver, ya saben, lo que no han podido todavía descubrir es cómo se originan los pensamientos. Pero se han inventado máquinas que piensan. ¿Cómo? Máquinas que piensan. Acaba de salir hace 1 año y medio, 2 años, pero ahora últimamente acaba de ponerse, yo por lo menos acaba de ponerse en conocimiento, que hay ya computadoras que escriben poesías. O sea, le das el título o le das una orientación, una palabra nomás, y le pones y apretás un botón y te saca una poesía de 40 estrofas. Poesía y bien escrita, bien dicha. Si le das un título a ese programa sobre un tema, te escribe un libro de 300 páginas en menos de 1 minuto. ¿Cómo? En menos de 1 minuto, no es que le va a entender venir el año que viene. Menos de 1 minuto. Es decir, te estoy hablando del poder monstruoso que hemos creado nosotros, los seres humanos. Y entonces ahora lo que hay que pensar, o empezar a pensar, es que ese Frankenstein que hemos creado nos va a devorar a nosotros, ya nos está devorando. Ya nosotros tenemos problemas sociales generados por los monstruos estos que se ha creado en la mayor parte de los países del mundo. Gente desocupada, gente sin trabajo, gente sin saber cómo lograr una actividad que le permita con dignidad mantener a la prole, a la familia, menos pensar en darle una carrera a los hijos, como si no hay trabajo. O si los trabajos para los... Esa es otra. Si los trabajos para los que uno se preparó, ahora los puede aplicar.
hay un montón de carreras que todavía se estudian en las universidades que no van a ser útiles para nada, porque no se van a poder aplicar. O sea, si estoy estudiando una carrera, de ingeniería, por ejemplo, como se estudiaba normalmente, no sé los planes de estudios ahora en las universidades, si contemplarán esto que estamos hablando hoy. Es posible que sí, pero pareciera que no han tenido mucho éxito porque los países siguen sumidos y pensando los gobernantes en resolver los problemas como se hacía hace 100 años atrás. Quiere decir entonces que la tecnología, si bien es cierto puede haber llegado a las universidades, no está dando el resultado o lo están aplicando mal. Entonces todas esas cosas nosotros, curiosos como ustedes saben que somos, nosotros no vamos a hablar de lo que habla todo el mundo porque ahí sí nos pasan por encima. Somos unos verdaderos brutos. Y en esto seguimos siendo brutos, pero por lo menos tenemos una curiosidad que orienta. Dice, bueno, esto puede ser muy bueno porque puede eliminar la tarea de romperse el alma para sobrevivir. O sea, en el ritmo que vamos no va a haber posibilidades de preocuparse por trabajar. Sí, ahora todavía sigue siendo, cargamos mucho pasado. Nosotros, para resolver nuestros problemas, recurrimos a lo que hemos aprendido. Sí, no sé si me explico. O sea, nos acompaña como una sombra el pasado. Nosotros pensamos en conseguir trabajo todavía, en buscar a ver cómo nos vamos a ir a trabajar de las 6 de la mañana, viajar en un colectivo, en un autobús, en un tren, en lo que fuere, ir al trabajo, marcar la tarjeta y trabajar 8 horas, ir a fumar al baño, en fin, todas esas cosas que se hacían, se distraía uno, tomaba café, ¿no? Ya eso va a desaparecer. ¿Quién va a contratar 2.000 personas para trabajar hoy? ¿Has oído que en tu país haya alguna fábrica? Ahora, por ejemplo, México está ocupando miles de personas, pero los ha sacado de las oficinas y las ha llevado al campo, a la selva, para construir cosas. Pero lo cotidiano, lo que antes era vestirse, me acuerdo yo que antes iba la gente a la fábrica vestida de traje y llegaba y se cambiaba. Se llegaban al trabajo y se cambiaban, se ponían el overol, se ponían el mameluco, lo que fuera, y para trabajar. Y después se lavaban la mano, la cara, y se pusieron otra vez de traje y salían, parecía que eran los dueños de la fábrica. Eso pasaba antes. Ahora, si ves eso, están todos locos, estos están disfrazados. Entonces, todas estas cosas, todavía a los políticos no los preocupa, porque ellos actúan con la mentalidad del pasado. Todos los políticos, muy raras excepciones, vas a oír un político que te hable de este problema. En primer lugar porque este tema no paga, no rinde nada. Yo voy a tener este video que va a encender luces por todos lados, pero no pasa nada. O sea, el silencio de la realidad es tan extraordinario que te pasa por encima. Entonces todas estas cosas a nosotros nos debe preocupar bastante. Pero, por lo tanto, entonces, estas ciencias y estas nuevas tecnologías no solo que lo hacen mejor y lo hacen más rápido, sino que le han aumentado la velocidad a todo el mundo. A nuestra propia vida le ha aumentado la velocidad de una forma impresionante. Es decir, nosotros todavía seguimos pensando y funcionando mentalmente con la velocidad de 100 kilómetros por hora, de 60 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora, o sea, de 30, 40 millas, 50. Y hoy las velocidades generalizadas están a 150 o 200 kilómetros por hora en todo orden.
Una computadora que antes para ponerse a trabajar tardaba 10 minutos, hoy tarda un segundo. O la dejamos encendida para apretar un botón y así todo. Todo ha cambiado. Entonces estamos asombrados, pero no hemos descubierto por qué. Y porque la ciencia y la tecnología nos está pasando por encima. Y como no entendemos cómo enfrentarlo y cómo incorporarlo, nosotros seguimos pensando en soluciones que se tenían sobre este tema hace 50 años. Y pensamos, ¿y cómo será el futuro de mi hijo o el futuro de mi nieto? ¿En qué irá a trabajar? No te calentes más, no va a trabajar. ¿Cómo? No, él va a comprar un robot en el futuro que va a ir a trabajar por él. Y entonces, si eso llegase a ocurrir, que puede ser, tal vez no sea exacto, pero puede ser posible, yo soy dueño, en vez de ser dueño de una tarea, de un trabajo, de un oficio, soy dueño de un robot. Y yo alquilo mi robot. Yo compro un robot a crédito que me cueste $50.000, con un seguro que me lo pueden reparar por cualquier problema durante 10 años. O sea, se hacen unos cálculos, porque todo está estudiado hoy científicamente, que te permite, más o menos, no te van a hacerte rico con el robot ese, pero ese robot te va a permitir vivir con dignidad. Y si tienen 2 o 3 robots en la familia, pueden ya incluso pensar en poner una empresa y aumentar el potencial y llegar a la riqueza también. Entonces, por el problema trabajo no te deberías preocupar demasiado, porque acorde como está avanzando todo en todos los órdenes, porque no es que dijeron, sí, pero avanzó la tecnología en la construcción, o en sembrar, o en transportar, o en volar, o en ir de vacaciones, o en estudiar de médico. Hoy un médico te puede hacer una operación que está un tipo en China y el otro está en Nueva York y lo puede operar desde Nueva York al tipo que está en un hospital en China. ¿Cómo? Y sí. Entonces, ya llegar a ser un profesional es tener un robot. Decir, no, te van a decir, ¿usted tiene un robot que opera del corazón? Sí. Le voy a... Y estás en tu casa tomando mate o tomando un whisky o tomando un coñac o lo que sea y mandás a tu robot se comunica, lo conectás y se comunica y arregla todo el negocio del robot, porque ya está preparado para eso y opera al paciente y lo cuida y tiene otros robots que van a estar en contacto, que van a hacer la tarea de cuidarlo y si tienen cualquier problema suena el timbre en tu casa y el robot lo atiende. Y dice, no, se descompensó el enfermo, no sé qué, enchúfale esto. Y entonces yo te pregunto, ¿se te había ocurrido pensar esto? Es revolucionario, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Entonces, mientras un político de los nuestros está preocupado por ver cómo se va a resolver el problema de la cañería en el municipio tuyo, o cómo va a conseguir trabajo, cómo va a hacer para hacerle trampa al opositor, o si le van a hacer un juicio a la Corte Suprema, o si van a meter preso a un tipo que hizo un desfalco por $50 millones, y te enterás y averiguás y te dicen, mirá, eso es para los niños, es la Disneylandia eso. Eso no es ninguna cosa importante. Importante es lo que viene. Entonces, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? Ya hay ideas
que nos puedan ir orientando qué va a pasar. Eso tenemos que averiguarlo. ¿Cómo van a administrar nuestros estados, nuestros gobiernos, nuestros países? ¿Quiénes lo van a...? Un tipo que tenga el mejor robot del mundo. No lo va a gobernar Macri, por ejemplo, o cualquier otro, o Alberto Fernández. Lo va a gobernar el que tenga el mejor robot y que lo sepa manejar. Porque yo puedo tener la mejor computadora del mundo, pero si no la sé ni siquiera aprender, pues de nada me sirve. Pues ya no estoy preparado. Habrá que prepararse para manejar robots. En fin, yo te quería hacer todo este derrotero para que vayas pensando en lo que viene. Hay demasiada gente empeñada en pensar lo que está pasando ahora y ves que están empantanados, no resuelven nada. Son muy pocos los que están resolviendo problemas. Y entonces, si son muy pocos los que están resolviendo problemas, quiere decir que la ciencia y la tecnología, porque los que manejan ya la ciencia y la tecnología moderna nos han dejado allá en el siglo XIX. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso es bueno que nos empecemos a pensar, que empecemos a conversar de esto. Y muchos va a ver que van a decir, no, este está loco, este viejo, porque no tiene nada que hacer, mira lo que se le ocurre pensar. Es natural. Y yo te digo de verdad, a mí me alegra eso, porque quiere decir entonces que estamos bastante, como decía el Chapulín por un lado, estamos en lo cierto, nosotros estamos viendo lo que va a pasar. Eso no quiere decir que estemos preparados, pero estamos haciendo el ruido. Y ya para terminar, yo no creo la verdad que te va a cambiar la vida este video, pero te puedo asegurar que cuando veas cualquier cosa que antes era una necesidad llegar a ella, hoy la vas a ver desde otro punto de vista. Voy a decir, por ejemplo, yo quisiera tal cosa, y hoy sabes que si podés comprar un robot en el futuro, pues hasta te la podés fabricar tú mismo. En fin, sería interminable divagar sobre estas posibilidades que en silencio nos han invadido nuestra privacidad. Nosotros no tenemos privacidad, ya no tenemos, sobre todo si tenés un teléfono, sobre todo si tenés luz eléctrica y sobre todo si tenés una computadora, o sobre todo si tenés a alguien en tu familia que la tiene. ¿Has pensado todo eso? ¿Se te había ocurrido algún momento? La verdad, ¿lo comentamos? Sería bueno comentarlo para ver dónde estamos parados y qué posibilidades tenemos frente a todo este monstruo que está parado invisiblemente frente a nosotros. Mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece? ¿Cómo que no nos vamos a ver?